Buenas tardes de nuevo a todos, hermanos. Si hemos estado atentos escuchando estas palabras del Evangelio, habremos percibido que hay tres temas fundamentales o tres palabras que podrían resumir las temáticas que nos presenta el Evangelio, que me parece que son sustanciales a la hora de hacerlas vida en nuestra cotidianidad cristiana. La morada de Dios, el amor y la paz. Espero que ninguno hayamos tenido que tener esta experiencia a la que me voy a referir en un momento, pero seguramente que todos la conocemos porque la habremos visto escenificada en alguna escena cinematográfica, cuando un paciente se presenta a psiquiatría, ¿no?, ante un psicólogo, un psiquiatra, y vemos cómo le presenta ciertas imágenes y te preguntan ¿qué ves ahí? Y hay de las respuestas más variopintas. No sé cómo hacen los psicólogos y los psiquiatras para interpretar lo que tú ves ahí y lo que ellos ven, ¿no? A veces habría que someterles a las mismas pruebas a las que intentan someternos a nosotros. Miren, si a nosotros como cristianos nos hicieran ese mismo experimento y yo ahorita les dijera una frase y luego les preguntara qué es lo que te sugiere la frase, piensen a ver qué responderían. Si yo les digo la expresión morada de Dios, ¿en qué piensan inmediatamente? En la iglesia, en el templo, en el lugar donde Él habita. Bueno, el Evangelio nos acaba de describir cuál es la morada de Dios. Yo no voy a ser el que diga o afirme que el templo no es morada de Dios. El catecismo, por lo menos el antiguo, el que estudiábamos los que tenemos ya cerca de los 60, para arriba, para abajo, ¿no?, el Astete y Ripalda decía: Dios está en todas partes, en la tierra, en el cielo, en todas las partes. Luego todo es morada de Dios, pero si se han dado cuenta, el Evangelio dice que vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Es decir, la morada de Dios soy yo, eres tú, desde el momento en que fuiste bautizado. Dios, ¿no?, leemos también en la Sagrada Escritura, no quiere habitar en templos construidos por manos de hombres. Dios quiere habitar en el corazón del hombre. Dios quiere habitar en nosotros. Bueno, suspendimos la prueba, ni modo. Pensamos, y es lo normal, pensamos en una ubicuidad, pensamos en un lugar, pero normalmente cuando la primera reacción no es pensar en mí mismo, ¿no?, y este ya es un error. Por eso Jesucristo ya resucitado, pero todavía no ascendido al cielo, antes de enviarnos el Espíritu Santo, nos deja estas últimas lecciones de vida. Yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero habitando en ustedes, no en un lugar ajeno, sino dentro de su vida, de su corazón. El Evangelio nos ha respondido, por tanto, a esta pregunta. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Para que esta realidad se dé, eso sí, hay que cumplir con un presupuesto, o dos presupuestos si lo queremos dividir, ¿no?, más exhaustivamente. Primero, que lo amemos, y segundo, que cumplamos su palabra. Son las condiciones para que Él habite en nosotros. Que lo amemos y que cumplamos su palabra. No sé si les ha sucedido, como a mí, en tantas ocasiones que te vas encontrando con gente que califica de una manera bastante ligera a las personas simplemente por apariencia. Solemos juzgar inmediatamente o prejuzgar por apariencias. E incluso cuando conocemos a una persona con mayor intimidad, solemos decir que es una buena persona o que es una mala persona, como digo, a veces a la ligera. ¿Por qué? Porque la bondad o maldad de una persona radica en que tengamos con nosotros a Dios, a Jesucristo, habitando en nosotros, que es el artífice de toda bondad y de todo bien. Y por el contrario, cuando nosotros no cumplimos con los mandamientos y los preceptos de Dios,
El pecado en nosotros genera un bloqueo precisamente para que esa gracia sea actuante en nosotros y por tanto artífices del bien y de la bondad. Sería una incoherencia, por tanto, decir que una persona es buena si Dios no está en él. Es decir, si el pecado ha bloqueado precisamente cualquier intento de que Dios habite en nosotros. Entonces, tengamos cuidado también a la hora de valorar esas circunstancias. Miren, es propio del mensaje cristiano inaugurar un modo nuevo de la relación del hombre con Dios. A esa idea antigua, propio del Antiguo Testamento, del pueblo judío, de ese Dios lejano, de ese Señor todopoderoso que se presenta con el rayo, el trueno, el fuego, el juicio, sucede ahora la imagen de un Dios que es Padre. Y esto tenemos que tenerlo muy presente, porque la figura, la relación paterno-filial, lo normal es que sea una relación puramente de amor, de respeto, de cariño, de cuidado, de protección. Es cierto que se dan circunstancias que son excepcionales a la norma, pero tenemos que asumir que esa nueva imagen de Dios Padre que se nos ha revelado en Jesucristo, que es cercano al hombre, en el que ya no nos ve Dios como un siervo, sino como un hijo querido, y cuya cercanía permanentemente Dios está buscando de una manera extraordinaria siempre. Porque así como podemos poner en duda, en juicio, el amor nuestro hacia Dios, nunca, jamás podremos, ¿no?, criticar que Dios nos ama siempre, siempre, y estará pendiente precisamente de nosotros. Hagamos un ejercicio práctico. Pensemos en la persona que más amamos. Piensen, a lo mejor la tienen al lado en este momento, lo cual sería un inconveniente. Si ustedes cierran los ojos y ustedes piensan en la persona que más aman en este mundo, se van a dar cuenta de que inmediatamente la sentimos presente. Incluso aunque no esté ya en este mundo con nosotros, está presente, está cercana. Y de una manera viva y real, la sentimos siempre. Por eso la muerte no nos separa. Creemos en la comunión de los santos. Hay estados, ¿no?, de vida diferentes, dimensiones distintas, pero los que han participado ya en la muerte y son salvados, esa iglesia triunfante, siempre está unida y de una manera especial en este acontecimiento de la Eucaristía, a la iglesia triunfante que somos nosotros y a la iglesia purgante. Por eso oramos y elevamos nuestra oración. Entonces, en ese ejercicio nos damos cuenta de que cuando amamos a una persona nunca está distante, siempre está dentro de nosotros y la sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Y de esa manera Dios quiere que lo busquemos también en lo profundo de nuestro ser y lo encontremos siempre allí presentes. Cuando yo les he dicho que piensen en la persona que más quieren, ¿alguien ha pensado en Jesús? No, ¿verdad? Y sin embargo es la persona que más te ama. Por encima de esa persona en la que pensaste, Dios te ama más aún. Y este es un error propio del cristiano. No vivimos en plenitud nuestra fe, siempre nos falta un camino que recorrer. Por eso con el apóstol siempre tenemos que decir: Señor, creo, pero aumenta mi fe, para tener siempre viva y presente, ¿no?, esa realidad de Cristo, de Dios en nosotros, que nos transforma permanentemente. Es ahí, en nuestra vida, por tanto, donde se libran esas batallas calladas, donde Dios quiere reinar, donde Dios quiere triunfar. Es dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, de donde salen todos esos pensamientos, tanto buenos como malos, donde fluyen nuestras intenciones, todos los impulsos que nos invitan a actuar, en donde se fraguan también todos nuestros deseos, en donde se ganan o se pierden las auténticas batallas de la vida. Y ahí en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, es donde Jesús, donde Dios quiere estar presente y triunfar. La pregunta, por tanto, que debemos de hacernos en este momento es: ¿estamos dispuestos a abrirle nuestra vida a Dios? Conscientes de que Él nos va a transformar de tal manera que no cabe una actitud sino de felicidad, de gozo y de paz en nuestra vida, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Dios vendrá a morar en nosotros para transformarnos de una manera progresiva, paulatina, transformarnos en Él, darnos y construir en nosotros su propio estilo de vida,
que adquiramos sus propios rasgos y que podamos también nosotros al mismo tiempo comunicarlo y enseñarlo al mundo. Pero solo si nosotros somos capaces de amarlo y de guardar sus palabras, como nos acaba de decir en el Evangelio. Así sucede también en la realidad de la vida, con aquellos que amamos, en esos en los que hemos pensado hace un momento. El amor es siempre gesto, es regalo, es detalle, pero sobre todo es intimidad, identificación con aquel a quien amamos. Fíjense que cuando se estrechan en nosotros esos vínculos de cariño, de afecto, de amor, llegamos incluso a alcanzar ciertos parecidos, incluso somáticos, físicos, con la persona amada. Llegamos a pensar como él, llegamos a hablar como él, a ser poco a poco aquella otra persona que mora ciertamente en el fondo de nuestro corazón. Cuando amamos de verdad, guardamos las palabras de la persona amada. Jamás la ofendemos, complacemos sus gustos, nos anticipamos a sus deseos. Son actitudes propiamente humanas, fruto del amor. Y todo ello surge con una naturalidad, una espontaneidad, sin ningún esfuerzo, porque al mismo tiempo, al hacerlo, estamos alcanzando nuestra propia felicidad, que no radica en nosotros mismos, sino en las personas a las que hemos entregado nuestro amor. Ese es el amor del que Jesucristo nos habla. Ese que nosotros hemos sabido apreciar y entregar a ciertas personas, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra experiencia diaria, pero que Él quiere ser también protagonista en el amor. Si alguien me ama, recordaba el Evangelio de hoy en boca de Jesús. Miren, cuando las encuestas tratan de reflejar la realidad de la Iglesia, siempre lo hacen a través del lenguaje de las cifras estadísticas, que cuentan el número de los bautizados o el número de los cristianos practicantes, de aquellos que creen en la doctrina tradicional, etc. Todo números. Pero la Iglesia es algo muy distinto, y es que nadie jamás podrá encerrar en fórmulas matemáticas la originalidad de nuestra fe y sobre todo el principio de nuestro amor. La fe no es una práctica, un comportamiento o una doctrina. Eso sería simplemente ideología. Muchos equivocadamente así lo han interpretado y así han terminado describiendo la Iglesia como el opio del pueblo, ¿no? Una falacia, algo irrealizable. Pero no, la Iglesia es algo más. Jesucristo dice: si alguien me ama. Es decir, nadie conoce a Dios sino aquel que lo ha experimentado personalmente. Y lo ha experimentado seducido y asombrado por lo que implica el enamoramiento, enamorarnos de Dios. Todo es una cuestión de amor. Y esto es real. Esto ya no son números, ya no son estadísticas. Jesús nos ama de una manera loca, alocada, porque se enamoró del hombre. Es su criatura predilecta. Y de igual manera nosotros tenemos que enamorarnos de Él. La pregunta que surgen, por tanto, en nuestros corazones a la hora de contemplar a este Dios loco enamorado: ¿por qué hay tantos cristianos que tratan a Dios a la manera del mundo? Es decir, como un puro objeto de utilidad. Cuando tenemos necesidad de Dios, acudimos a Él, decimos que oramos por una causa, porque pensamos obtener algún beneficio de Dios, pero es pura utilidad. Y se rechaza cuando nos resulta inservible, porque es molesto, obviamente, por el compromiso que nos implica. ¿Por qué vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? Escuchábamos hoy en el Evangelio ese cuestionamiento de los discípulos a Jesús. ¿Por qué te manifiestas, te revelas a nosotros y no al mundo? ¿Por qué nos pasamos, pregunto yo, la vida haciendo contratos con Dios? ¿Han dado cuenta de que nuestra oración a veces se reduce a eso? ¿Aún te doy si tú me das? ¿Sí? Hago un compromiso, hago un voto,
¿no? Le digo a la Virgen de Guadalupe, ¿sabes qué? Voy a ir de rodillas peregrinando a tu basílica siempre y cuando tú cures a mi esposo que está malito. Ahora, si no lo curas, olvídate de mí, ¿ya? Porque no voy a ir a verte. Es ese tira y afloja que a veces hacemos con Dios en manera contractual. Ese es el pensar del mundo. ¿Cómo va a ser nuestra religión como la conciben los hombres? Es decir, un asunto de deberes y obligaciones. Si ustedes preguntan al mundo, ¿no?, ¿cómo nos ven a la Iglesia Católica? Un moralismo, ¿no? Puros preceptos, mandamientos, cumplimientos, ¿no?, que nos van reduciendo la libertad, cuando es todo lo contrario. Es en Él donde encontramos la verdadera libertad, porque la libertad tiene que estar fundada siempre en la verdad, y la verdad absoluta es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien me ama, decía el Evangelio, y esta es la originalidad del cristiano, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Dios ha elegido para siempre vivir en el corazón que ama. Ahí es donde hay que buscar y encontrar a Dios, dentro de nosotros mismos, su lugar predilecto. Y este es el sentido, por tanto, antropológico del Evangelio de hoy. Solo quien ama es capaz de recibir y de entender esas manifestaciones personales de Dios. Y solo quien ama es capaz de dar esas respuestas afectivas y efectivas en Dios, respuestas que nunca serán el fruto de una imposición, de una obligación, sino expresión precisamente de ese asombro y de ese agradecimiento que es fruto únicamente del amor. En Juan, precisamente, el mundo se revela en forma de noche, de oscuridad, de cerrazón. Todo aquel que no ama está en la oscuridad, cerrado en sí mismo y en sus propios intereses egoístas. Esta es la forma en que Juan manifiesta la realidad del mundo, contraria precisamente a la realidad de Dios, que es luz y es paz. Y aquí llegamos a la tercera palabra que yo quería expresarles en esta tarde. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y no la doy como la da el mundo. Fíjense, porque es importante que lo tengamos en cuenta. La paz de Dios no es la paz del mundo. Cuando nos reunimos y las asociaciones, las ONGs, hoy en un país tan cargado de violencia como el nuestro, se reúnen en los diálogos por la paz, ¿cuáles son los criterios que utilizamos para buscar esa paz? ¿Los de Dios o los del mundo? Porque ahí va a estar el éxito, precisamente, de nuestra reunión. La paz cristiana es distinta de la paz mundana. El mundo llama paz a ese silencio muchas veces impuesto por una guerra, y en la guerra el que gana siempre es el más fuerte e impone su criterio. No impone la paz, impone un criterio de lo que él concibe que es la paz. Tenemos una guerra en Ucrania con Rusia, ¿no? ¿En qué consiste el fin de esa guerra y la paz? ¿En que Rusia se apodere del territorio que ha conquistado y que Ucrania agache la cabeza? Eso no sería una paz, sería la imposición del más fuerte. Entonces, cuidado, porque ese es el criterio del mundo. El cristianismo llama paz a la aceptación del otro, empezando por el otro con mayúsculas, que es Dios, pero también de todos los otros, precisamente en cuanto que son otros, en cuanto que son distintos, en cuanto que tienen la misma dignidad que tú. En esa aceptación mutua es donde se construye la paz cristiana, no la paz del mundo. Son muchos los conflictos que sacuden hoy nuestra sociedad, y además de las tensiones, de los enfrentamientos personales, familiares, los graves conflictos de orden social, político, económico, que impiden entre nosotros esa convivencia pacífica tan deseada. Pero para resolverlo hay que hacer, tanto individual como colectivamente, una opción. O bien escoger la vía del diálogo y del entendimiento, o bien seguir el camino de la violencia y del enfrentamiento que siempre es destructor. Tenemos que elegir el camino. A veces el mundo nos presenta uno, Dios nos presenta otro. ¿Cuál es nuestra opción? Lo más grave no es la existencia de un conflicto en sí mismo. Lo más grave es, por lo menos bajo mi criterio, que una sociedad termine creyendo que la solución está en la imposición de las propias ideas o en la imposición de la ley del más fuerte.
Frente a esta cultura de la violencia y de la confrontación, tan cultivada, yo diría, hoy en nuestra sociedad, en nuestros días, en nuestro país, desde los estamentos incluso gubernamentales, hay que como promover una cultura de la paz, pero desde el Evangelio y desde la verdad. Hay que aprender a resolver los problemas por vías dignas del ser humano. No estamos hechos para vivir permanentemente en una confrontación violenta, en una polaridad social. Antes de todo somos personas y estamos llamados a entendernos buscando sinceramente y honestamente soluciones justas para todos. El bien no está en lo que a mí me apetece o en lo que yo dispongo, sino el bien existe en sí mismo, lo acepto o lo rechazo. Por tanto, debemos ser, mejor dicho, artífices de paz, siempre y cuando Dios more en nosotros y, por tanto, pongamos en práctica esa teoría del amor que acabamos de exponer. Si Dios habita en nosotros, si somos capaces de amar al hermano incondicionalmente, entonces seremos constructores de paz. Solo los que se resisten a los medios injustos y que alimentan y ahondan siempre más y más las divisiones y que combaten todo atentado contra la persona pueden ser constructores de la paz. Les pongo un ejemplo. Tenemos en México aprobada la ley del aborto. Interrupción del embarazo lo llaman para que no suene tan duro, ¿no? Lo curioso es que eso sí que es una falacia, porque interrupción significa que dejas algo para que luego tenga una continuidad, ¿no? Pero si tú matas a una persona, eso ya no tiene continuidad posible, ¿sí? Por tanto, no es interrupción, es acabar con la vida de un ser humano. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque en la construcción de la paz, obviamente, yo no voy a negar que haya experiencias personales de madres que por razones, incluso las más violentas, por una violación, vivan una situación de conflicto personal. Pero ¿ustedes creen que estamos llevando paz al corazón de una mujer que ya de por sí es víctima y que, sumado a ese carácter de víctima, la vamos a hacer victimaria de la muerte de su propio hijo? ¿No le estamos creando un conflicto mayor aún en su personalidad? Aunque no lo vea en ese momento, que piense que se está librando de un problema, se está echando encima muchos más problemas. Por tanto, no podemos hablar de paz en esa situación. Cuidado, porque hay leyes que estamos construyendo hoy día en nuestra sociedad que son destructivas de la naturaleza humana y habría que evitarlas a toda costa. Simplemente por ponerles un ejemplo. Una cultura de paz exige además crear un clima de diálogo social, promoviendo actitudes de respeto y de escucha mutua siempre, buscando el bien de la persona. Una sociedad avanza hacia la paz, renunciando a los dogmatismos y buscando el acercamiento de posturas y el esclarecimiento en el diálogo y en el debate de ideas, las razones enfrentadas. Ahí sí se puede construir la paz, en el diálogo. La cultura de la paz tiene sus raíces siempre en la verdad, una verdad absoluta, no la verdad caprichosa de quien siempre tiene, perdón por la expresión, afortunadamente se va perdiendo ya de nuestra mente global, a pesar de quien tiene siempre otros datos para maquillar la verdad y la realidad de nuestra vida social. Deformar o manipular la verdad al servicio de intereses particulares o partidarios o políticos, de estrategias oscuras, muchas veces maquiavélicas, no conduce a la auténtica paz. Más bien seguirá generando confrontación, ¿sí?, en nuestra sociedad, porque cada quien querrá seguir imponiendo sus propias ideas. La mentira y el engaño al pueblo siempre engendran violencia, polarización social. La cultura de paz anunciada por Cristo solo se asienta en una sociedad cuando las gentes están dispuestas al perdón, a la reconciliación y de una manera sincera, rechazando sentimientos sobre todo de venganza o de revancha. El perdón libera de la violencia del pasado y genera nuevas energías para construir un futuro entre todos.
Esta es la auténtica realidad. En medio de una sociedad, los cristianos, por tanto, hemos de escuchar de manera nueva estas palabras de Jesucristo que hemos escuchado en el Evangelio: la paz les dejo, mi paz les doy. Y hemos de preguntarnos sinceramente qué hemos hecho de esa paz que el mundo no puede dar, pero que sí necesita conocer y que solo nosotros le podemos dar, desde la experiencia de nuestra fe y del amor de Dios. En un mundo en el que existe tanto desconcierto, tanta angustia y tanta falta de oferta de sentido a la vida, ¿no tendremos nosotros los cristianos esa urgente responsabilidad histórica de ser generadores de paz? No nos limitemos, por tanto, a repetir el pasado y sus errores, con el peligro de refugiarnos en trincheras y encerrarnos en nuestros invernaderos o en nuestras sacristías. Saquemos las consecuencias del mensaje de Jesús para construir un mundo nuevo que está siempre en nuestras manos. Dejemos que Dios haga su morada en nosotros. Seamos depositarios de ese amor de Dios para entregarlo a todos sin condiciones, y entonces seremos también nosotros sembradores de paz personal y social. Que así sea.